Sería... Es que yo tampoco. que sería como lo comía, pero bailando con lobos. Un grito desgarrador. Un grito lejano procedente de unos árboles. Pero no había nadie. Y después pone MDSSXS palo, palo, palo. Empiezas a oír unos gritos devastadores de tu hija y te la encuentras en la cama, que estaba dormida, y con unos añazos bestiales. No, la vaca es la única que te apoya. Porque yo que esto no te lo puedo defender de ninguna forma. Malamoco. Sabía que te ibas a reír. Hola, misterio fanáticos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. Y la vaca. Y hoy venimos a hablaros sobre... la isla maldita, Poveglia. Y es que hay lugares en el mundo donde el silencio pesa. Sí pesa, ¿eh? Y Poveglia es uno de ellos. Es una isla diminuta, abandonada, aislada, pero cargada con siglos de muerte, enfermedad y de locura. Pero por el amor de Dios, pero qué tragedia más grande. En Poveglia quemaron cuerpos, encerraron a enfermos y, por supuesto, practicaron terribles experimentos con ellos. Y hoy dicen que nadie vuelve igual de Poveglia. ¿De verdad cuando estás en Poveglia se oyen las campanas de una iglesia sin que nadie les dé Cuerda. cuerda? Sin que nadie las toque. ¿De verdad se escuchan pasos? No lo sé, eso dicen, ¿eh? Hoy, Misterio Fanáticos, viajamos a un lugar en donde el tiempo se pudre. Bienvenidos a Poveglia. Te iba a dar un aplauso, pero también es un poco trágico, ¿eh? Bienvenidos Es que es a un sitio... una historia trágica. Hoy os vamos a hablar primero de enfermedad, peste. Os vamos a hablar un poquito de... a nivel histórico, Sí. porque es necesario. Os vamos a hablar de gente encerrada en un lazareto que luego se volvió manicomio, y vamos a hablar de fantasmas y entes y eventos paranormales. Después que vamos a ocurrieron. los casos reales Hoy espera paranormales. un episodio con mucho jugo. Mira, Poveglia es una islita que está... Porque digo islita porque es pequeña, Es muy realmente. pequeñita. Mide, mira... 345 metros por 335 metros. Alguien la midió, ¿eh? Toma ya. Y es una islita chiquitita que está en la laguna de Venecia. ¿Qué pasa? Que si la ven, os invito a verlas, es bastante curioso. La verdad es que parece como una campana invertida. Sí, sí, ¿verdad? Porque la isla está dividida en 3 partes y en una es como un circulito que es un octógono. Eso donde es. vamos a decir donde se ha creado una fortificación, ya lo explicaremos. Después hay como un río de agua, hay una isla en medio grande que es donde están todas las construcciones. Sí, la gran mayoría de ellas están ahí. Y el después, sanatorio, la basílica, las pequeñas casas. Y después pasan un canal de agua y vamos a esa tercera parte que es donde está esa franja verde que parece como un huerto enorme y es donde estarían enterradas miles de personas. Ay, qué pena con lo bonito que parecía esto. Sí, sí, sí. Y de hecho hablaremos porque ha habido gente que la ha querido comprar Eso también y hablaremos. han tenido sorpresitas. Es que la pequeña y hermosa isla de Poveglia, pues bueno, digamos que no es muy popular entre los venecianos. Los venecianos le llaman la isla de los fantasmas o la isla del no retorno. Y ya explicaremos por qué es la isla del no retorno. Yo te digo, yo voy a Venecia y la gente me dice eso con esas palabras. A ver, yo le hago caso a los lugareños. Si un lugareño no se acerca a un sitio, por algo será. Lagarto, lagarto. Lagarto, lagarto. Lo mismo pasa mucho en las playas. Sí. Que viene mucho extranjero y ven que los lugareños dicen por ahí no te metas, pero les da igual porque parece que no hay olas y después pasa lo que pasa, que el mar Se arrastra. meten. Ay, Dios. Venga, por favor, venga, sigue Pues con Poveglia.
Poveglia realmente luce como si fuera una isla total y absolutamente fantasmal. Las calles del pueblo abandonado es que están abandonadas, están completamente desérticas, están comidas por la vegetación. Tiene un hospital psiquiátrico que está en estado ruinoso prácticamente y que antaño fue muy hermoso. Tiene un embarcadero y un puente en semiluna que milagrosamente une las dos partes mayores de la isla. Es curioso que ese puentecito se mantenga en pie, ¿verdad, Bonnie? Sí, la verdad es que si entráis en Google podéis ver desde arriba, se ve que tiene que ser que con un dron han sacado la imagen y se puede ver al detalle la isla. La verdad es que está muy bien. Sí, y encima por si fuera poco, ahora lo están recogiendo, aparte de que hubo una asociación que intentó licitar para quedárselo para los venecianos, pero en su momento había parte del mobiliario repartido por toda la isla, dándole un toque bastante fantasmal. El hecho es que Poveglia es a día de hoy una isla abandonada y olvidada por el tiempo y atrapada en su maldito pasado. ¿Quieres que cuente un poquito de...? Cuéntanos un poquito cómo fue la historia, Bonnie. Un poquito y rápido, ¿eh? Aquí no nos vamos a meter a un rollo y menos yo. Porque tiene una historia larga y densa, pero la Sí. vamos a simplificar muchísimo. Muchísimo, porque queremos que nos justifique lo paranormal, a la chicha. Vamos a la Entonces chicha. primero os vamos a hablar de la historia de Poveglia, como es lógico. Exacto, mira, vamos a los siglos... A ver, 5 y 6 existían, ¿eh? Existían. Existieron el 5 y el 6. ¿Y qué pasó? ¿Sabes una cosa? Dígame. Que el 5 y el 6 van delante del 7 y detrás del 4. Bueno, Hacía tiempo que no soltaba uno de mis chistes, lo siento, ya. vaca. No, la vaca es la única que te apoya. Porque yo en esto no te lo puedo defender de ninguna forma. Bueno, se nos acaban de ir unos cuantos suscriptores. No, por Pero no favor. pasa nada, no es culpa tuya, nada. A ver, en los siglos 5 y 6, pues resulta que hubo una invasión lombarda. Y entonces en el año 774 después de Cristo, ¿qué pasa? Pues que la isla de Poveglia se convierte en el refugio de la población que se estaba desplazando allí por todas las invasiones. Y se meten allí en la islita. ¿Qué hacen los de la isla? Dice, oye, tenemos que defendernos como sea. Entonces, ¿qué? Construyen una fortificación en ese primer trozo de la isla que dijimos que era octogonal, pues allí construyen su fortificación. Y fue tan buena y defendieron tan bien todo de esa invasión franca que estaban recibiendo que fue del 809 al 810, un añito ahí Sí, duro. intenso. Un añito intenso, que posiblemente fue más. Pues que al final premiaron a esos habitantes con una serie de privilegios por esa defensa que hicieron en ese momento. ¿Y cómo los premiaron? Pues le dijeron, mira, no vais a pagar impuestos, ¿Eso mola? os vais a servir a librar del servicio militar ¿También mola? y no vais a ser remeros en las galeras. Eso mola mucho. Eso mola mucho. ¿Y qué pasó? Que ya pasado unos añitos, en el 854, pues ya habían allí 200 familias que eran leales sirvientes al duque que había entonces, que era Pietro Tradonico. A la Serenísima República de Venecia. Y como verán, realmente la isla le iba todo bien, sí, tuvo esa guerra, tuvo tal, pero ya habían familias allí viviendo, iba todo bien y se dedicaban a la pesca y a la salazón. Vamos, eran pescadores, comerciantes. Pues ¿qué pasa? Parece que las cosas pues no pueden ir bien. Y esto dio un giro total otra vez al declive. ¿Qué pasó? Pues hubo una guerra entre las repúblicas de Génova y Venecia en 1381. ¿Qué pasó? Que la isla es ocupada por el almirante genovés Pietro Doria. ¿Y qué hace? Pues se carga a todo Dios. De hecho, pasaron de cientos de habitantes y se quedaron en pocas decenas. Ahí Destruyó ya las casitas que había en la isla y todo lo que había. ya vamos a ese primer declive, pero van a seguir sucediendo cosas. Sí, se empezó a torcer la bonita e idílica historia de Poveglia. Y, pues bueno, la República o la Serenísima República de Venecia, es que me gusta decir eso de Serenísima República. A mí también. Eso es, Me queda guay, sí. es- Por favor, dilo de nuevo. La Disfrútalo. Serenísima República de Venecia
Qué bonito. Intentó recuperar la isla, reconstruirla, Sí. y se la ofreció en 1527 a una orden de los benedictinos, concretamente, y se las trae el nombrecito, los camaldulenses. Camalduleses. Camaduleses. Es que esto, perdona, pero es que esto es complicado. Pues nuestros amigos los camaduleses dijeron, como que no, que hay demasiado que reconstruir. Y los venecianos dijeron, venga, porfa, pero ellos no quisieron. Así que en 1661, pues dijo los miembros de la Serenísima República de Venecia, oigan, ustedes que son los descendientes de los habitantes de esa pequeña isla y que estáis gozando de unos privilegios muy buenos todavía, por lo que hicieron vuestros antepasados, ¿queréis volver a repoblar la isla? Y esta gente dijo que no. ¿No? No ¿Por quisieran. qué? No. Vaya, por Dios. Así que la isla quedó ahí, pues total y absolutamente abandonada, y nadie sabía qué hacer con ella hasta que un poquito más tarde se dieron cuenta que la isla estaba cerca de un puerto que se llama, y no nos ríamos demasiado, Malamoco. Sabía que te ibas a reír. Oye, me encantaría trabajar en ese puerto, vivir en ese puerto. Bueno. E ir todos los días a Malamoco. Además, yo siempre suelo estar mala, con mucho moco me pega, ¿eh? Malamoco. Bueno, pues el puerto de Malamoco era en aquel momento el único que tenía capacidad para albergar grandes navíos. Ah. Y se dijo que, bueno, se podía utilizar la pequeña isla de Poveglia, que está a unos 12 kilómetros del puerto aproximadamente, o algo más. Sí, algo así. Para pues, que pequeñas barcas se quedaran allí y almacenar diferentes materiales para luego trasladarlos a tierra. Pero, ¿qué ocurrió, Bonnie? Si es que no hay forma de levantar cabeza, No. ¿eh? No. Que llega la peste. Le dan una utilidad y le llega la peste. En concreto llega Yersinia pestis. ¡Toma! Lo tenía que decir. Esa es la vecina, ¿no? Esa es. Mira, ya llegó Yersinia. Cuidado que la llaman la pestis. ¿Por qué será? No, pues, a ver, que no sepa lo que es la peste, es una enfermedad realmente infecciosa, es muy grave. Y la bacteria que la causa se llama Yersinia pestis. De ahí el nombre. Me ¿Será encanta. amiga de la Yersinia botulímica? La Eso. que provoca el botulismo. Menos mal que tienes una vaca que te apoya, porque no sé cómo levantar esto hoy. Pero bueno, muy bien, hay que premiarlo, bien. Que no se nos deprima Capi. Vale, bueno, pues esta terrible enfermedad, la verdad es que es terrible. Al final, mira, la puedes contraer pues a lo mejor con unas picaduras de pulgas infectadas que viven en roedores, como por ejemplo siempre hemos oído hablar de la peste y las ratas. Uh-huh. Que rata, cuidado con la rata. Y también lo tienen los animalitos enfermos o incluso pues animalitos muertos. Y por eso siempre se queman. Todos siempre han oído cuando hay peste y se ha extendido a la humanidad, tienen que quemar los cadáveres para que no se extiendan las enfermedades. Así es. Y también se puede contagiar pues de forma cuando uno tose o estornuda. O sea, hay una persona que tiene la peste y estornuda o tose, te la puede contagiar. ¿Por qué? Porque suelta las gotículas respiratorias. ¡Wow! ¡Qué bien hablas! Sí, porque lo tengo escrito, que sí, ¿no? Y desgraciadamente, pues sigue siendo mortal. Es una enfermedad que sigue siendo mortal, pero sí que se puede tratar con antibióticos hoy en día. También como todo, si se coge a tiempo. Eso como todo. Que sí, que ya eso nos queda atrás, gracias a Dios. Pero cuídense. Afortunadamente. Cuídense. Pues además de las guerras, como os decía Bonnie, otra cosa que asoló Europa fueron las epidemias de enfermedades como la peste bubónica. Y Venecia fue un gran foco de infección como consecuencia de las rutas comerciales que tenía. Veréis, la terrible enfermedad acabó
se estima que con 1/3 de la población de Europa, aunque hay historiadores que hablan de más de la mitad. O sea que se cebó bien, ¿eh? La muerte estaba en cada esquina y la mayoría de las ciudades europeas tuvieron dificultades para almacenar y deshacerse de los cuerpos. ¡Qué horror! Terrible. De golpe y porrazo, la pequeña isla de Poveglia se convirtió en el centro de las miradas de los dirigentes. Tenemos un cacho de tierra ahí abandonado en mitad del mar. ¿Por qué no lo utilizamos? Y lo empezaron a utilizar. Según cuenta la leyenda, todo aquel que mostraba la más mínima signo o síntoma de la enfermedad, sin preguntarle, era directamente llevado a Poveglia. Todo aquel que tenía la más mínima sospecha que padecía la peste negra era trasladado a esa pequeña isla. Poveglia se llegó también incluso a utilizar como cementerio masivo. Allí se quemaron gran cantidad de cuerpos. Se cree que llegaron a cremar nada más y nada menos, agarraros, 160.000 cuerpos. Y es que en aquella época las ciudades europeas no sabían qué hacer con tanto muerto. Es que, vamos a ver, hay muchos que estarán pensando, pero qué barbaridad, cómo hacen esto los italianos de llevar toda esta gente a una isla y dejarlas allí. ¡Ey! ¡Que no! ¡Que no! Que no es la única isla donde se hace eso, que lo han hecho muchísimos países. Y es más, os diré, porque nosotros grabamos desde el País Vasco, aquí, pues aquí hay una isla que se llama la isla de Santa Clara, que ahora es una isla preciosa, además está en la playa de la Concha. En el marco incomparable de la playa de la Concha. El marco incomparable. Y es preciosa porque la verdad es que la playa de la Concha parece de postal, parece dibujada, parece creada a mano, porque es muy, muy bonita. Pues esa isla, que se llama la isla de Santa Clara, que está en medio, a la que puedes acceder con barcos, y os invitamos que vayáis de vacaciones y la vean, porque además tiene su propia playita, tiene los merenderos. Turismo no masivo. Turismo no masivo. Pónganse de acuerdo para irse repartiendo por orden. Pero desde luego es algo que invito a disfrutar, porque es un sitio precioso. Pero eso no quita que en el pasado fuera una isla de enfermos y muertos. Ahí está. ¿Por qué? Porque resulta que, miren, en 1597, pues la epidemia de la peste pues llegó aquí. Y al final pues hicieron lo que estaba comentando Capi, que al final llevan a toda la gente que tuviese enfermedad, lo llevaban allá a la isla. Entonces era realmente ese refugio de apestados, y también se dice que funcionó como antigua leprosería. De hecho yo lo conocía como antigua leprosería. Y no es la única isla donde se hace esto, ¿eh? Ahora veremos también el Lazareto de Vecchio, que también lo vamos a nombrar ahora, un momentito. Pero también, mira, Creta está la Espinalonga, que es una isla de leprosos. En Hawái está la Kalaupapa, y en Sudáfrica está Robben Island. Y bueno, que hay mogollón de islas donde pasa exactamente lo mismo. En este caso el lugar fue elegido Poveglia, entonces al final se convirtió, pues desgraciadamente, como tú explicabas, Capi, en esa fosa de cadáveres que al final quemaban. Es que el impacto de la peste fue enorme y, como bien estabas comentando, el final es que ya no era solamente las personas que estuviesen enfermas o ya en su parte final de la enfermedad, sino cualquier persona que ellos viesen que pudiese tener algún síntoma, para allá. Y había gente pues que ya las dejaban allí y ya hasta el día de su muerte. Pues sí, y hay que decir un pequeño inciso, es que en el Lazareto Vecchio, si veis en internet, hay fosas comunes que se encontraron de más de 1.500 personas, más de 1.500 muertos. Se les atribuye a Poveglia, pero no es cierto. Esas fosas comunes están en Lazareto Vecchio, que luego lo vas a hablar tú, y decir que es que Poveglia fue tan heavy lo que pasó que se estima que gran parte del terreno son cenizas de la gente que quemaron allí. Madre mía. ¿De acuerdo? O sea,
allí no se enterraba, allí se quemaba directamente. Qué barbaridad. Sí. Pero ¿cuál fue el origen de la peste que asoló a Europa y al mundo? Pues gran parte de esta ola de peste que golpeó principalmente, como decíamos, a Europa, pero luego vamos a hablar de otros sitios más, entre ellas Venecia, empezó hacia el año 1347 y entró por los puertos del Mediterráneo de Sicilia, como hemos dicho, Venecia y Génova, en barcos, y estos barcos venían de rutas comerciales del Mar Negro y de Asia Central. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que entre 1947 y 1353 la peste se adueñó principalmente, como decimos, de Europa y atacó en prácticamente todos los países, o en todos los países. Se expandió por Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra, lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba formado por Austria, Alemania, Suiza y parte de Europa Central. También estuvo en Escandinavia, en los países escandinavos y en los países de Europa del Este. Tan solo se consiguieron librar a algunas poblaciones que estaban un poquito aisladas. La muerte se llevó a nada más y nada menos que a la mitad de la población europea. Algunos historiadores estiman que fue un tercio. Ahí anda la discusión. Pero qué barbaridad, ¿eh? Y Sí. hay que ver, y es verdad que muchas veces a través de los puertos tienen que poner freno, porque al final todo lo que... para no difundir las enfermedades. O sea que sí, entiendo que... Fíjate, me está viniendo a la cabeza los 4 jinetes del Apocalipsis. Y Poveglia, el primero fue la guerra. Luego, seguramente con la guerra vendría el hambre. Bueno, eso seguro. Luego, la peste, la enfermedad. Y, por supuesto, la muerte. Pero bueno, continuamos hablando un poquito porque es que así como por un lado estaba asolando Europa, también asoló África. Asoló principalmente el norte de África, a Egipto y el Magreb. Pero también buena parte del mundo islámico se vio afectado, como países de Oriente Medio, como podrían ser Siria, Palestina, Anatolia y Mesopotamia. Se han encontrado evidencias que apuntan a que todos los países que estaban dentro de la ruta de la seda habían sufrido grandes problemas con el tema de la peste. Asia Central y China también se vieron afectadas. El impacto fue brutal. Estamos viendo que se está extendiendo por todo el mundo, ¿eh? Por todo el mundo, una barbaridad ya. Claro, es que principalmente la enfermedad entraba por los puertos comerciales de estas grandes urbes. Y es que en esos barcos viajaban personas que estaban enfermas, contagiadas, viajaban roedores, ratas que estaban infectados y pulgas que asimismo transmitían la enfermedad. ¿Y dónde iban? Pues principalmente a los barrios donde había mayor hacinamiento. Claro. De tal forma que, como decíamos, Venecia, Génova, Marsella, Barcelona o Londres se convirtieron en focos de contagio y de muerte. Entonces la isla de Poveglia se mantiene con sus funciones de estación de cuarentena marítima durante el siglo XIX y hasta el segundo periodo de posguerra. Estamos hablando de mogollón de años. De hecho, hay una placa de mármol que se encuentra en la costa oeste que tiene lo siguiente escrito, que me vais a entender porque lo voy a decir en latín. Sí, casi mejor, ¿eh? Sí, mejor lo digo en latín. Nefodias vita functi contagio requestum. Muy bien, ahí la has dado. Ahí ya... Vamos. Requescunt. Bueno, a ver, los que sabemos latín... Sí, os entendéis entre vosotros. Entendemos. Viene la gente más de pueblo como yo, pues como que no. Y después pone MDSSXE palo, palo, palo. Ahí es cuando te has lucido. Ahí me he lucido, ¿verdad? Ahí te he visto bien. Bueno, pues ese es el mensaje que quiero que os digan. Eso está en el... Yo creo que no hay que decir más de esta placa de mármol. Déjalo, pero, yo creo que por si acaso, me lo podrías traducir de todas formas porque yo ando un poco espeso hoy. Por si acaso, ¿no? Por si acaso, sí. Viene a ser algo así como: no perturbo a los muertos por contagio vivo. Descansa 1793. Ahí está. No sé por qué ese MDSSXE palo, palo, palo lo traducen por 1793. No tengo ni idea. ¿Será porque son números romanos y está en latín?
Puede ser. Pero me gusta decirlo de palo. Me mola. MX. Pues, ay, qué tontería va a entrar con eso ahora, por Dios. Es que me estoy imaginando un romano comprando en un supermercado. Me debes... X111. Me debes... Por favor. Me debes que no iba a quedar. un palito y una V. A decir, estos niños están fatal de la cabeza. Estamos tontísimos, ¿eh? Sí. Bueno, estudien los números romanos, que son importantes. Bueno, vamos a ver. Pues fíjense cómo estaba la situación en Venecia, en esta isla, que Rocco Benedetti, en un libro que además se puede conseguir, que se llama Venecia 1576, la peste, más claro agua. Fíjense lo que dice, los trabajadores recogían a los muertos y los arrojaban a las tumbas todo el día sin descanso. A menudo los moribundos y los que estaban demasiado enfermos para moverse o para hablar eran dados por muertos y también arrojados sobre los cadáveres apilados. ¡Qué de muerto! Pero está viendo lo que es terrible, la cantidad de gente que no estaba muerta y que los lanzaron ahí y los apilaron con los demás. Te he dicho antes que en Poveglia los quemaban. Fíjate, ¿cuántos habrán sido quemados vivos? Y una de las cosas que reportan es que hay alaridos y quejidos provenientes de la zona donde teóricamente se quemaban a las personas. Esto es barbaridad, es una barbaridad. ¿Qué pasa? Que la peste sigue afectando a Venecia de una forma brutal y llega un punto en el que hay tal cantidad de enfermos que es que ya no caben en la isla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo llevan a la isla de Lazzaretto, que está al norte, está más hacia arriba, pero también en la misma laguna de Venecia. Sí, está muy cerquita. Y en el año 2007 estaban haciendo unos excavadores, estaban pues buscando fósiles para el nuevo museo que había ahí en el Lazzaretto Vecchio y encontraron 1.500 cadáveres aproximadamente. ¡Wow! Increíble. Sí. Y entonces en una entrevista que se hace y 150 artefactos. Es que a eso voy, porque una entrevista que hacen para el National Geographic, en el que entrevistan. Madre mía, gracias, ¿eh? Se me quedó ahí trabada detrás, lo tenía detrás sí. Y no salía. Vincenzo Cobo, arqueólogo de la Universidad Ca' Foscari en Venecia, que al parecer, fíjense, trabajaba para la Superintendencia Arqueológica de Veneto. Mola. Eso, yo no sabía que había una superintendencia ahí, pero me encanta. Hombre, con la historia que tiene Italia... Sí, ¿no? Pero me parece un cargo que eres, soy el superintendente. En España tendremos también que aprender, ¿eh? Es fantástico. Pues miren, dice, en los últimos 3 años recolectamos más de 1.500 cadáveres y 150 cajas de artefactos. Estimamos que todavía hay miles de esqueletos enterrados debajo de cada prado en Lazzaretto Vecchio. Por eso os decimos que si buscáis las fosas comunes y os sale que es en nuestra pequeña isla, para nada, está equivocado. Es en Lazzaretto Vecchio. ¿Verdad, Boni? Y os preguntaréis, bueno, vale, Poveglia fue un lazareto, pero ¿qué es un lazareto? Déjame preguntármelo. Pregúntatelo. ¿Qué es un lazareto? Un lazareto, lo separé, un lazareto. Estás hoy, vamos, estás tendría que haberme dedicado a otra cosa hoy, ¿verdad? Lo estáis sufriendo todos. Bueno, pues un lazareto básicamente es una isla de cuarentena para viajeros marítimos, es decir, marineros o gente que iba viajando en barco, pasajeros, y se tenían que quedar allí pues unos 40 días aproximadamente y... pues esta isla fue dedicada a ser lazareto desde 1403. ¿Y qué es lo que ocurría?
Pues que es que en la antigüedad no se sabía cómo funcionaban los microorganismos ni las enfermedades. Y Venecia tenía una de las legislaciones más restrictivas en cuanto a sanidad y más duras de toda Europa. Lo que sí sabían es que apartando a los viajeros, dejándolos en un lugar durante un tiempo, pues parecía que no se contagiaban tanto y que las enfermedades no se expandían tanto. Así que este término de cuarentena fue creado en Venecia y se deriva principalmente pues, de esos 40 días que la persona tenía que quedarse en el lazareto. En italiano se dice 40 giorni. ¿Lo he dicho bien? Segurísimo que sí. Segurísimo que sí. Y si hay algún italiano, pido disculpas. Siento mi italiano, pero no sé hablarlo. Queremos integrarnos, pero a lo mejor la fastidiamos. Sí, mucho. Pero el encierro en Poveglia, en nuestra pequeña y maravillosa isla de la locura, no siempre era tan horrible. Era más bien como un purgatorio, era más pesado, era tedioso, era muy aburrido. Pero tenían cada uno pues, su pequeña habitación, incluso algunas personas tenían, si tenían pastuqui, su pequeño apartamento, se relacionaban entre ellos, comían juntos, bebían y podían recibir correspondencia y podían mandarla. Pero, según un recluso del lazareto de Poveglia de 1831, las cartas eran apuñaladas, rociadas con vinagre y fumigadas antes de abandonar la isla. Me encanta lo de apuñaladas. Así la mato, así mato la peste, así mato la peste. Sí. El que lee... Pero podríamos decir, ¿hasta aquí la historia de Poveglia? Pues no. Hasta aquí iría bien servidita, ¿verdad? Sí. Pues vamos a ir un poco más allá, porque antes os hemos dicho que había un manicomio. Vale, es que resulta que en 1922, cuando la isla ya estaba abandonada, algún lumbreras dijo, oye, ¿y si montamos aquí un psiquiátrico? Y otro dijo, vale, venga, va, tío. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que ahora sí, ya que se le puso a la isla el nombre de la Isla Maldita. Bueno, pues llegamos a esa parte que mucha gente está esperando, que es todo lo paranormal. Sí, vamos a toda esa parte paranormal. Vamos a ver, aquí los enfermos de este psiquiátrico decían que veían espíritus. Uh-huh. Espíritus descompuestos que deambulaban por Poveglia durante todo el día. Daba igual si era de día, de noche, si eran a partir de las 3 de la mañana, las 12... No, durante todo el día estaban viendo estos espíritus. Pero claro, decían, bueno, por su enfermedad, pues... Están locos. Pasa de él. Estas son tonterías, no los creen. Pero ¿qué pasa? Que de repente el doctor que dirigía ese manicomio empieza a sentirse acosado por todos estos espíritus. Oh, no. Toma ya. Él empieza a decir que también los empieza a ver. Uh-huh. Hasta que llega un punto que el doctor pierde totalmente la razón, supuestamente, uh-huh, diciendo que está siendo acosado por estos espíritus, que al final, ¿qué pasa? Que decide suicidarse tirándose desde la torre del propio psiquiátrico. ¿Y se suicidó? Se suicidó. Quedó espachurrado. Espachurrado, pobre. Y ¿qué pasa? Seguimos añadiendo tragedia a esta isla, ¿eh? Es que realmente es terrible, es terrible. ¿Y qué pasa? Al final, a partir del siglo XX, todos sus edificios empiezan a empiezan a utilizarse como si fuese un geriátrico, pero realmente se estaban usando como un manicomio, las cosas como son. Y empezaban a practicarse una serie de... Bueno, experimentaban con la gente. Vamos, terapias duras. Les metían, hacían lobotomías y trepanaciones. Ahí es nada. Entonces, voy a explicar rápidamente qué son para que la gente haga una idea de la magnitud de las torturas que estaban sufriendo todos esos pacientes. Ese dolor que impregnó el lugar. Ese dolor que continuó impregnando el lugar, aumentando todavía más. Entonces, ¿qué hacían con estos pacientes? Pues miren, la lobotomía
Lobotomía. O sea, estoy por tirarte el micro a la cabeza, por favor. Ostras. Yo que quería ponerle un poquito de... Ya, Boni, ya. A ver, quien no conozca locomía, por favor. Lobotomía. Es que es la canción del momento. Es muy malo el chiste, muy malo. Menos mal que la vaca me apoya, gracias. No te apoya. Vaca. Sí, me está apoyando. La has interpretado mal, estaba siendo irónica. Vale. Luego te metes con mis chistes. Ostras, ya no voy a ver la Volvamos lobotomía. a las lobotomías, no por voy a ver favor. la lobotomía de la misma forma. Bueno, pues sería... Problemas que yo tampoco. que sería como locomía, pero bailando con lobos. Lobotomía. Con Yo me los los he collos. imaginado con un par de... ¿Cómo se llaman los con lo que trepanaban a la peña? Ostras, no sé qué es. Con cinceles y haciendo así en lugar de los abanicos. La lobotomía, la nueva canción, ¿eh? Joder. Volvamos. Bueno, sí, venga, volvamos, que esto somos serios. Sí, mucho. Somos personas Somos serias. súper serios. Vale, pues la lobotomía es que es algo terrible, es que no sé por qué me estoy riendo porque es algo horroroso. Miren, pues realmente es una es una operación psiquiátrica en la que se intentaban romper las conexiones del lóbulo frontal del cerebro para calmar, entre comillas, a ese paciente que era considerado peligroso o que se estaba demasiado agitado. Vale, ¿cómo se hace esta lobotomía? Pues entonces introducen... Con un abanico. Has abierto la caja de Pandora. Has sido tú. Ostras, no, si es que me vuelve la canción de lobotomía, ¿verdad? Lo está pasando, ¿verdad? La tienes ahí grabada. Pues le introducían un instrumento metálico por el cráneo. Estoy diciendo algo horroroso. Yo me estoy conteniendo la risa también, así que... Bueno, Un instrumento metálico por el cráneo o incluso por la cuenca del ojo. O sea, que te metían por ahí y después empezaban a moverlo para seccionar todo ese tejido cerebral y claro, casi siempre con secuelas graves porque te creaba apatía, pérdida de personalidad, problemas de habla y movimiento, más infecciones que te pudiese escoger. Pero es que vamos ahora a la trepanación. Que de esta no hay canción. ajá, vale, me alegro. Vale, pues es horroroso porque la trepanación tienen que abrir uno o varios agujeros en el cráneo. ¿Y con qué lo hacían? Pues con sierras, taladros, todo manual, por supuesto, para supuestamente liberar esa presión que tenían en la cabeza. Y se pensaba también que era la forma de expulsar a los espíritus que habían dentro. Pues mira, igual no iban mal. Sí. Y aunque hubiese un riesgo enorme de infección y al final de muerte. Imagínense lo que tuvieron que estar pasando ahí esa gente. Yo no me lo quiero ni pensar. Y realmente, miren, la técnica de la lobotomía en Estados Unidos y en Europa se fue abandonando a eso de los años 60 o 70. Ahí lo dejo. Y la trepanación sí que se quedó. Es una técnica muy antigua, pero hoy en día se hace como una versión que se llama craniectomía, pero esto ya se hace en quirófano, no tiene nada que ver con esto. Con anestesia y después con unos protocolos súper estrictos, que después a veces tienen que descomprimir el cerebro tras traumatismos o acceder a un tumor o tal. Se hace con esta técnica, que de alguna forma recuerda a esta otra, ¿vale? Pero que ya son técnicas en desuso, ¿vale? No me puedo quitar la canción de la cabeza, lo estoy intentando, de verdad. ¿Y qué pasó? Al final el geriátrico que intentaban meter como un geriátrico, al final lo que estaban haciendo era albergar a todos esos ancianos indigentes, que ya lo siento por esta gente, y
Aún así intentó el gobierno meter y recuperar la isla para darle distintos usos, pero fue bastante complicado ese proceso. Pues al final Poveglia se ha ido deteriorando realmente, pues todas las construcciones y todo, porque se le ha dejado, y al final se ha convertido más bien en un lugar de culto para todo lo paranormal. Así es. Y ahora vamos a empezar a relatar pues todas esas experiencias que han ido teniendo y también que se han recogido en distintos programas de televisión que vamos a ir nombrando. ¿Me dejas que te cuente una? Venga. Os vamos a contar la historia de Zak Bagans. Zak Bagans era el director, o es el director, de Ghost Adventures. Y este episodio lo tenéis en la tercera temporada, que fue publicado en 2009, con el título de Poveglia Island. Esta fue heavy, ¿eh? Durante el encierro nocturno en Poveglia registraron psicofonías bastante claras, por no decir muy claras. Por ejemplo, una voz femenina que susurraba aiuto, que significa ayuda en italiano. Pero esta voz, encima, fue recogida en el manicomio, en una de las salas. En una sesión con la Spirit Box, escucharon una voz masculina que decía: el doctor, a la pregunta ¿quién está aquí? También fue recogida en una de las salas del manicomio. También captaron anomalías luminosas y sombras moviéndose por los pasillos vacíos. Lo más aterrador fue que Zak experimentó un ataque aparente de posesión. De repente, sin venir a cuento, se puso muy agresivo. Muy agresivo. Posteriormente, cuando volvió en sí, perdió la memoria de ese periodo de tiempo. Decía no recordar absolutamente nada. Pero los sensores FM del equipo detectaron picos electromagnéticos. Y lo más curioso del asunto es que en Poveglia no había electricidad en el 2009 y todavía tampoco la hay hoy. En la torre del campanario escucharon fuertes pasos procedentes de la parte de arriba. Y incluso uno de los investigadores, Aaron, sintió como si una fuerza invisible le empujara, le golpeara el pecho. Y esto fue en la base de la torre, corroborando aquella leyenda que nos contabas del doctor que se tiró de la torre. Vale. Todo esto, ¿dónde ocurrió? Pues bueno, principalmente en las ruinas del hospital psiquiátrico, en el manicomio de Poveglia y en torno al campanario. También encontraron gran actividad allí. En el pabellón psiquiátrico es donde grabaron la voz pidiendo ayuda y vieron sombras moviéndose. Junto a la base de la torre, el antiguo campanario, oyeron los pasos inexplicables y pasos sonoros, fuertes, marcados. Y allí también es donde corrió la agresión a Aarón. También exploraron el patio donde cremaran a las víctimas de la plaga, donde oyeron un grito desgarrador, un grito lejano procedente de unos árboles, pero no había nadie. Ese grito no tenía fuente aparente. Por si fuera poco, Zak divisó una figura humana, pero una figura como más, era una neblina con forma humana. Cuando Zak se acercó a esa figura, esa neblina desapareció. El equipo documentó todo en vídeo y en audio. Asombrado por la intensidad de los fenómenos, Zak, tras recuperar la calma, calificó a Poveglia como uno de los lugares más peligrosos y con más actividad paranormal de los que había investigado. De hecho, concluyeron que esta fue una de las experiencias más aterradoras de la historia del programa, afirmando que los espíritus atormentados siguen atrapados en la isla. A pesar del miedo, difundieron las pruebas, aquellas grabaciones, aquellas psicofonías, aquellos audios, en el episodio de televisión de esa tercera temporada dedicado a Poveglia, a la isla de Poveglia.
Wow. Intensa experiencia. Intensa. Pues te voy a contar yo otra. Cuéntame. Vale. Vamos a ir, esto está registrado por el equipo del programa de televisión que se llama Ghost Hunters International. ¿Sabes lo que digo? Que mucho está tardando en ir allí cuarto milenio. Iker. Vamos. A saber si ya ha ido. Seguro que sí. Y nos hemos saltado ese episodio. Pues Ghost Hunter International, en 2009, que es el programa de Cazadores de Fantasmas Internacional, que está liderado por Barry Fitzgerald. Vale. A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el fenómeno que ellos captan? Bueno, pues captan voces, captan sonidos inexplicables que van resonando en todas las ruinas vacías. Sus grabadoras, que graban los fenómenos de voz electrónica, grabaron sonidos inquietantes, murmullos, lamentos, todo en italiano. Y era en salas donde no había nadie físicamente. Además, también ellos instalan un mogollón de sensores de movimiento y cámaras en el antiguo hospital. Y en muchas ocasiones las alarmas de movimiento se empiezan a activar en las habitaciones, pero esas habitaciones estaban desiertas, no había nadie. Y era como si algo invisible estuviese cruzando todo el rato, ¿no? A través de esos sensores. El equipo también reporta que ve varias sombras que pasan fugaces entre los pasillos y que escuchan gritos lejanos en la noche. Esto de los gritos lo oyen muchísimo, es algo que continuamente dicen. Y en siguientes historias que os vamos a contar están relatando constantemente esos gritos, esos llantos, esos quejidos lejanos en la isla. Y que, pues claro, va en línea con lo que hemos contado de alguna forma, pues esas almas en pena, ¿no? que al final hay. ¿Dónde se mueven ellos para realizar toda esta investigación? Vale, pues ellos se están moviendo en el edificio principal del antiguo hospital psiquiátrico. No, si es que no lo voy a decir bien, no hay forma. Antiguo hospital psiquiátrico y todas las áreas que hay alrededor, ¿vale? Las voces las graban en los pasillos y en las salas donde se atendía a todos estos enfermos mentales. Y las detecciones estas que tienen con el sensor en los cuartos vacíos dentro de esas estructuras, ¿vale? Esa es la zona donde ellos se mueven. Y después se desplazan a terrenos al aire libre y, aunque la mayor parte de todos los sonidos se graban en el hospital, sí que decían que había un silencio inquietante. Un silencio roto, lo llaman. Sabían que había algo ya por la zona del muelle y todos los campos. Algo había, ¿no? Esa sensación de que algo hay. Los investigadores de este programa dicen, además son bastante conocidos por todo el enfoque escéptico que tienen respecto a esto, quedan impresionados, porque dicen, hay tal cantidad de evidencia sin explicación lógica, pero hay muchísima evidencia que hemos obtenido. Después documentaron todas las psicofonías y todas las activaciones de sensores en este informe final y concluyen que Poveglia muestra un nivel inusual de actividad paranormal. Y es más, este episodio al final pues se viralizó mogollón a nivel internacional y ayuda a mantener esta idea de que Poveglia como lugar maldito. ¿Dónde podéis conseguir esto? Pues en el programa, en el episodio justo de Spirits of Italy, Espíritus de Italia, en 2009. Pues en 2014 un equipo de reporteros, concretamente equipo de reporteros de News Corp Australia, Corporación de Noticias de Australia, liderado por Charles Miranda, en 2014 fue a pernoctar a esta isla. El equipo obtuvo un permiso especial para pasar la noche investigando en Poveglia, para hacer un reportaje. Y a lo largo de su estancia vivieron momentos inquietantes. Wow, es que hacer un reportaje por ahí yo no quiero ir. Charles Miranda maneja la cámara, fotógrafo. Guay. Bien, en la capilla abandonada de la isla dejaron una silla colocada en un lugar concreto, en un sitio.
Cuando horas más tarde llegaron, lo que encontraron fue la silla completamente movida en otro sitio. Y podéis decir, bueno, lo habrá movido otra persona. No. En toda la isla solamente estaba el equipo de reporteros australianos. No había nadie más. No encontraron ninguna explicación para que esa silla hubiera cambiado de sitio. También describieron que el ambiente tenía una purgencia abrumadora. Es más, hablaron de un olor acre a azufre y madera quemada impregnando el aire. Este olor era tan intenso que les costaba respirar, generando náuseas al equipo. Es que hay mucha gente que habla de ese olor extraño y de ese aire pesado, que se empieza a transformar como un aire pesado. Sí. Es una de las cosas que más comentan y me llama mucho la atención. Ellos lo relacionaban pues, con los restos de cenizas de las personas que habían cremado y con los huesos que había esparcidos en el suelo. Uh-huh. Durante la madrugada, mientras exploraban los pasillos del hospital, sintieron una presencia invisible. Se sintieron acompañados durante toda la visita por esa presencia invisible. Se sintieron observados por esa presencia invisible. En un momento dado, todos oyeron, y ojo al dato, Bonnie, un gemido largo y bajo proveniente de una de las salas que, por supuesto, estaba vacía. Otro gemido. Es que lo oyen continuamente y eso sí que me pone los pelos de punta. Sí. Mucho. Todos estos hechos ocurrieron principalmente en el interior del antiguo hospital psiquiátrico y en la capilla de Poveglia. De hecho, la silla movida ocurrió en la antigua iglesia abandonada de San Vitale de Poveglia. Los olores sulfurosos y experiencias sensoriales ocurrieron por toda la isla, pero se hicieron más fuerte cerca de las fosas comunes donde incineraban a la gente y en los crematorios al aire libre, así como dentro de las salas del hospital. Los periodistas, aunque escépticos al llegar, terminaron por la noche profundamente perturbados. No me extraña, sí. Es que ya solamente la tensión de aguantar allí... En su crónica describieron a Poveglia como un sitio verdaderamente sobrecogedor y dijeron textualmente: hay algo aquí, pero no está claro qué es. Esto lo dijo literalmente Miranda, reconociendo que habían sentido y visto indicios de algo paranormal. Documentaron fotográficamente todas las estancias y aquella silla que se había desplazado de forma misteriosa, dejémoslo ahí, y narraron su experiencia con un tono cauteloso, recomendando respeto hacia los difuntos, hacia los muertos. Eso siempre. A la hora de tratar a Poveglia. Eso siempre. Su conclusión fue que aún para los incrédulos, la atmósfera opresiva que se respira en la isla de Poveglia cala muy hondo. Y textualmente leo: no vimos fantasmas definidos, pero la isla nos dejó convencidos de que algo la habita. Esto quedó registrado en su reportaje que fue publicado el 1 de junio de 2014. Pues el gobierno intenta buscar soluciones para la isla, ¿no? Quiere darle uso, pero no sabe cómo. Lógico. No sabe cómo. Ahí hay una isla y no sabe qué hacer. Entonces, fíjense, en 1997 el Centro de Turismo para Estudiantes y Jóvenes, pues presentan un plan para la construcción de un albergue juvenil. También te digo que a lo mejor no es tan buena idea con la historia que tiene la isla detrás. Bueno, ¿no? Nunca se sabe, pero bueno, vale, venga. Oficialmente no pasa nada en Poveglia, es una isla ahí que está abandonada, que cultivan un poquito, pero poca cosa. Pero al final, en 1999 se los rechazan el proyecto. Pero aún así, desde 2023... pues dicen, pues que la isla sea gestionada por alguien. Entonces, desde 2023 ha sido gestionada por el Spa Arsenale di Venezia, que de la propiedad conjunta del Ayuntamiento de Venecia y la Agencia del Demanio. Y en 2013, junto con San Giacomo in Paludo, Poveglia se puso a la venta para ser recuperada con fines turísticos. Aquí vemos lo de los fines turísticos, que
Ahora veamos, vamos a ver qué ha pasado con eso. El 6 de marzo de 2014, pues incluye la Agencia de Propiedad del Estado a Poveglia en una lista de activos en lo que se llama una invitación pública a ofrecer, es decir, que la ponen a subasta, a ver quién la da. Entonces, cuando van a venderla a subasta, porque realmente ellos que están buscando que se les dé algún uso turístico, ¿qué pasa? La gente de Poveglia, de Venecia, dicen, sí. Oye, veneciano, gracias, es verdad. Me costó, ¿eh? En abril de 2014 establecen una asociación y quieren llegar a un acuerdo diciendo, mira, nosotros vamos a coger la isla en posesión durante 99 años para permiso de uso público, sí. Cosa que me parecería lo mejor, que lo pueda usar toda la gente de Venecia. Pero les dicen, nanay, no. Esto lo estamos subastando para ver quién lo compra. Uh-huh. Y al final, pues hay una persona que se llama Luigi Brugnaro, propietario de Humana, que hizo la mejor oferta, que fue de 513.000 euros el 13 de mayo de 2014. Pero al final, aunque es un dinerito, el Comité de Propiedad del Estado dijo, pues no se la vendemos. Por esa pasta no, queremos más. ¿Y entonces qué pasa? Pues hubo otros intentos de compra de nuestra pequeña isla de Poveglia, y uno de ellos fue en los años 60 por una muy acaudalada familia cuyo nombre no se ha querido trascender. Es una familia privada con una muy buena posición que en los años 60 intentó comprar la isla y fueron a pasar pues un día allí, pero es que no duraron ni un día. Este caso proviene de los testimonios de libros de historia maldita de la isla. Y veréis, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que durante la primera noche fue una noche de pesadilla, o al menos se convirtió de pesadilla para esta familia, porque la hija pequeña sufrió un ataque físico. Sí, un ataque físico. ¿Qué le ocurrió a la niña? Pues fue encontrada con la cara gravemente desgarrada por arañazos de origen desconocido. ¡Qué barbaridad! Sí, las heridas fueron profundas y de hecho requirió creo que 12 puntos de sutura, sí. Más de 12 puntos de sutura. Sí. No se oyó ni se vio a nadie más en la casa. Es que estaban ellos solos, estaba solamente la familia y atribuyeron las heridas a algo en la oscuridad, algo, un ente agresivo, dijeron. ¿Esto dónde ocurrió? Pues se estima que ocurrió en la residencia que intentaban habilitar para poder vivir en Poveglia, y esto fue en el antiguo edificio administrativo y en el pabellón del hospital donde pretendían alojarse. Fue allí dentro, en esa casa improvisada, donde encontraron a la niña que estaba dormida y, aterrados, salieron disparados de la isla. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues la reacción de la familia, como os podéis imaginar, fue de pánico absoluto. Total. Huyeron de la isla inmediatamente y abandonaron, por supuesto, sus planes de realizar una casa de veraneo allí, una residencia de veraniego. Primera noche y pasa eso. Sí. Se negaron a dar detalles tanto a la prensa como a las autoridades de lo que había ocurrido. Tan solo pronunciaron dos palabras, pero muy significativas: fuerzas malignas. La familia nunca volvió a hablar de este caso y nunca ha vuelto a Poveglia. Nunca más. Y desde aquel día nadie ha intentado habitar la isla. Esto lo hemos recogido de relatos recopilados en Crónicas Paranormales de R.H. Hall. Spooky History. Casi nada. Da miedito, la verdad. Desde luego que pase algo así y además a tu hija pequeña y que no vea nada. Y tú piensas que estás dormida y de repente... Que no, quita, que no quiero pensarlo. Empiezas a oír unos gritos devastadores de tu hija y te la encuentras en la cama, que estaba dormida, y con unos arañazos bestiales, y le tienen que dar
nada más y nada menos que 14 puntos de sutura. Horrible. No, Pero heridas profundas. Yo los entiendo, que no quieran vivir ahí, es que es normal. Ahora, hoy en día, quienes realmente se atreven a pasar allí, pues al parecer hay unos cultivos de uvas, hay una zona que está que están aprovechando y van a recoger, pues las cosechas. Y siguen habiendo, pues, alguna gente osada que quiere tener esa experiencia, a pesar de que realmente esté prohibido acceder a ella. Es que la gente no cumple las normas. No cumple las normas y sabes que eso a mí me pone nerviosa. Le gustan las normas a Bonnie. Yo necesito normas. Si hay una norma hay que cumplirla. Soy así. ¿Qué vamos a hacer? No puede ser todo bueno. Pues miren, vamos... Esto está escrito en un blog. Yo soy un poco más irracional que tú y cumplo menos las normas. Sí. Esto lo hemos encontrado en un blog que se llama el blog Backpacker Travel de 2013. Un chico que se llama Scott McKinnon. Porque es un maquinón. Porque es un maquinón. Un crack. Un crack, decimos nosotros. Está gracioso el apellido, McKinnon. Que el chico es un viajero de Canadá. Vale. ¿Qué le pasa a este chico? Pues dice, mira, yo me voy a acampar. Él se va solo con su saco de dormir, su mochila y dice que va a acampar allí. Realmente... Claro, me voy allí porque soy un maquinón. Pues soy un maquinón. Realmente lo que quiere es como probar su valor. Él no va a ver fantasmas ni nada, sino dice, bueno, yo voy aquí a probar mi valor y tal. Y al final dice, es verdad que no he visto apariciones ni ha visto ninguna psicofonía, pero la experiencia que tuvo fue terrible. Y a eso es a lo que voy. Él decide acampar a pocos metros del edificio del manicomio, que ya tela, ¿eh? Además al aire libre, con su saco, y ya está. Así veo las estrellas. Entonces dice que empieza a notar cuando está allí como que la atmósfera se empieza a volver maligna, que empieza a notar como una opresión en el aire. Otra vez esa sensación de que el aire asfixia, ¿no? De que se vuelve denso, que lo describen muchísima gente. Y empieza a notar como si muchísima gente lo estuviese mirando y lo estuviesen rodeando. Y eso le inquieta muchísimo. E incluso se da cuenta que empieza a escuchar quejidos, pero quejidos que vienen del edificio, del manicomio. Del edificio abandonado. Otra vez. Y dice, a ver, dice, porque yo estoy viendo sombras entre los árboles, estoy pendiente, o sea, en cualquier momento con esa sensación de toda esa gente que me está mirando, en cualquier momento tengo la sensación que alguien me va a tocar por detrás y sé que esto tiene que ser que me está jugando la cabeza una mala pasada. O sea, esto debe ser yo que psicológicamente ya estoy mal. Él siendo consciente de eso, ¿vale? Me parece tener la cabeza muy sobre los hombros, ¿eh? Sí, no dejar de llevar por el pánico. Sí. Entonces, ¿qué hace? Pues él acampa en el aire libre, en esa zona, ¿no? Frente al edificio. Y, claro, empieza a escuchar todos estos sonidos de la noche, el miedo se desata, aunque intenta ser racional, y dice, no, venga, voy a refugiarme en otro sitio porque me está dando mucho miedo. Y entonces ve que hay una estructura que está derruida y dice, bueno, pues me voy a refugiar dentro de esa estructura. Pero claro, a medida que se está acercando la estructura, esta noche, dice, ostras, se ve poquito. Se ve muy poco y se da cuenta que lo que hay dentro de la estructura es una... ¿Qué fue eso? El vecino. No me fastidie, ¿está taladrando? No, está moviendo sillas. Me caché la mar. Pues nada, pues a ver si deja de mover las sillas. Pues empieza a acercarse a esa estructura arruinada y se da cuenta que la oscuridad es demasiado densa y se da cuenta que eso es demasiado oscuro. Empieza a darle más miedo al sitio donde se va a refugiar que donde está. ¿Y qué hace al final? Pues no solamente no se acerca demasiado al hospital, sino que decide irse dirigiéndose hacia el muelle. Ay, ay, ay. Con el saco de dormir. Dice, bueno, yo me voy ahí a las tablas que hay en el embarcadero y me voy a dormir ahí mirando el mar. Pero ¿qué pasa? Que se pone a mirar
el agua, y claro, el agua por la noche está toda negra. Entonces empieza a crearse todavía más angustia porque su único sitio de salida es mar totalmente a oscura, agua totalmente negra, y por el otro lado le está dando una sensación de miedo brutal, total, que al final si consigue pasar la noche allí, no pega ojo, ha pasado un miedo tremendo y admite al final en el blog que dice, sí, yo entré siendo escéptico, pero he salido siendo creyente de aquí. Uh-huh. Y él dice, yo aseguro que, además dice, no vio ningún demonio ni estrechó la mano al doctor fantasma. Que es lo que él quería. Que es lo que él quería. Porque es un maquinón. Dice, pero la maldad que hay del lugar se le metió en los huesos, como dice. ¿Qué pasa? Que al final te das cuenta que realmente al final la isla, la fuerza de la maldad que tiene es tan intensa que parece que no necesite mostrar fantasmas para aterrar a nadie, ¿no? El ambiente en sí ya es suficientemente sobrecogedor. Uh-huh. Pues con esto podríamos quedarnos tranquilos, ¿verdad? Pero es que hubo más. ¿Cómo que hubo más? Hubo más porque, claro, la historia de Poveglia se empezó a popularizar más y llegaron en 2016 unos turistas norteamericanos, concretamente 5 turistas de Colorado, que eran unos aventureros aguerridos que querían pasar la noche en Poveglia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que estos intrépidos viajeros ignoraron la prohibición oficial que decía no podéis pasar a Poveglia y se colaron por la noche en Poveglia buscando vivir fuertes aventuras y las encontraron. Lo que encontraron les llenó de terror concretamente, y es que en plena oscuridad comenzaron a escuchar voces lastimeras y lamentos a su alrededor. Mira que lo escuchan, ¿eh? Sí. Y afirmaron ver sombras moviéndose entre las ruinas acompañadas de un frío repentino. Esas bajadas bruscas de temperatura, este grupo lo comentó. No está claro exactamente qué vieron o qué creyeron ver, pero algo los asustó al punto total que entraron en un pánico, pero vamos, absoluto. Algunos reportes sugieren que oyeron gritos cercanos en el antiguo edificio y tal vez una figura espectral, lo suficiente como para convencerlos de que no estaban solos allí. Por favor, yo me veo una figura espectral, me muero de miedo. ¿Por dónde anduvieron estos chicos? ¿Por dónde ocurrieron las cosas? Pues bueno, por distintos lugares, distintos puntos de la isla. Porque es que exploraron y por la noche, pues parte del grupo se metió dentro de lo que era el edificio del hospital abandonado. Claro, allí es donde habrían tenido todas esas experiencias auditivas y visuales, al menos las más intensas. También recorrieron la zona del muelle y los terrenos abiertos, pero fue cerca de las estructuras del asilo, me trago conmigo mismo, donde el ambiente se tornó más insoportable para ellos. El asilo. Bueno, la reacción de los jóvenes fue desesperada, entraron en pánico total, la angustia se apoderó de ellos. Presos del miedo, comenzaron a gritar y a pedir ayuda y tuvieron la suerte de que los pescadores que estaban por ahí en la bahía de Venecia los escucharon y lo que hicieron fue llamar a las autoridades. Y una lancha de rescate salió rumbo a Venecia, una lancha de los bomberos, para recogerlos. Los turistas, cuando llegaron... Fíjate tú la que armaron. Que liaron los tíos, ¿eh? Tienen que llegar los bomberos. Pues bueno, estaban en pánico, estaban en shock. Total. La palabra es, los encontraron totalmente en shock. Pero es que no quisieron ni tan siquiera hablar con la prensa ni en público sobre lo que había sucedido en la isla. Solo insistieron en que algo los había atacado y algo los había aterrorizado. Casi nada. Oh, ¡qué horror! Bueno, también hay muchísimas más cosas que suceden. Como algo también que suelen comentar mucho es que aunque nadie esté tocando las campanas, oyen
replicar campanas. Y eso dicen que cuando se escucha es totalmente aterrador. Pero así hay muchísimas más historias y solamente hemos querido rescatar las que nos parecieron así como más interesantes y que además tenían una evidencia, ¿no? Que os podéis dirigir a los programas para verlo y eso, ¿no? Para que vean un poco cómo es la isla. Los tenéis por allí colgados en diferentes webs y sitios. Entonces la pregunta es, si ahora que conoces toda esta historia de este lugar, ¿te atreverías a pasar una noche allí? Yo os lo digo, yo no. Yo tampoco. Bueno, si vas, nos lo cuentas y ya lo contamos aquí, si quieres. Sí, te hacemos una entrevista. Hacemos una entrevista. ¡Qué miedo! Pues si te ha gustado, suscríbete, dale al like, a la campanita de notificaciones y comparte con tus amigos y familiares. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo. Así es, Misterio Fanáticos. Además, cuéntanos qué temas te gustaría oír. Y recuerda, nos vemos en el próximo episodio o en tus pesadillas. Lo que ocurra antes. ¡Adiós! ¡Adiós!